En los últimos 20 años se fueron corriendo líneas, entonces el que llegaba hasta San Juan ahora hasta llega a Olazábal, el que llegaba a la Colón ahora llega a Alvarado, digamos, y la verdad que no tiene ninguna cuestión con la realidad y no tiene ninguna cuestión con la vida de la gente. Digamos, la verdad que a mí me gustaría saber qué población de Mar del Plata sabe en qué R, en qué C o en qué industrial sabe en qué equipamiento tiene su establecimiento, o qué le cambia la vida. Sí, le cambia la vida obviamente cuando hay que hacer una ampliación, seguramente, o cuando tiene que hacer una transferencia de habilitación. Pero la verdad, digamos, hoy empieza ya a estar como al borde, digamos, que algo que no tiene ya nada que ver con la vida real, digamos. Y sobre todo si uno piensa, digamos, la cantidad de horas que cualquier profesional pasa tratando de gestionar un proyecto, digamos, dentro de características que da el código en forma normativa, pensando en esta concepción que yo decía de lo unifuncional, para ver cómo hago para que el proyecto pueda congeniar en el R tanto que tiene este retiro y de esta cosa, digamos, del código pensado por arquitecto, hecho por arquitecto, entendido nada más que por arquitecto, y la otra etapa sería y sufrido por arquitecto, digamos. Entonces, cuando a estos distritos, digamos, los pasamos, digamos, por el tamiz de lo ambiental y por todas estas características que decíamos de interdisciplinario, interjurisdiccional, justamente nada más distinto, digamos, que esto, el tema de la percepción, lo participativo y lo preventivo, digamos, la verdad que empieza a perder absolutamente razón toda esta cuestión de los bordes distritales con los diferentes usos. Por otro lado, digamos, en los últimos años ha habido también, voy a ver, una también característica que tiene la temática ambiental en los últimos años es la generación de nuevas actividades. Hoy el Mar del Plata ha instalado en el parque industrial una fábrica que procesa PET y lo exporta a Brasil. Hay un proyecto a instalarse ya en construcción de una fábrica de cartón corrugado, que obviamente el principal insumo que va a usar es el cartón que todos desechamos y las industrias desechan. Y hay también en proyecto una ampliación de una química que lo que va a hacer es reaprovechamiento de nylon. Este tipo de usos nuevos que ha dado la temática ambiental, el desarrollo, digamos, que no es contra la tecnología, al contrario, lo que también ha generado el desarrollo de la gestión y la temática ambiental son nuevas producciones, nuevas industrias que tienen que ver con el reciclaje, que tienen que ver con el tratamiento de residuos. La verdad que en Mar del Plata, por ejemplo, se instalara hace ya creo que cerca de 12 años una planta de tratamiento de residuos patogénicos, fue todo un problema, porque el uso no existía. Y permanentemente van a seguir apareciendo usos que no existen. En el Código de Ordenamiento Territorial, en la lista de usos de suelo, ¿dónde figura empresa de reciclaje de plásticos o dónde figura planta de tratamiento de residuos especiales o dónde figuran un montón de industrias que hoy en el mundo se dan naturalmente, o donde figura que uno pueda poner una empresa que genere energía en base a los residuos, en qué localización de uso de suelo estaría permitida, digamos? Y permanentemente en el mundo se han generado nuevas industrias que dan fuente de trabajo, que proveen materiales mucho más acordes con la temática ambiental. Entonces, esto también empieza, digamos, a ver cuáles son los nuevos usos industriales y los nuevos usos de todo tipo que nos trae la mirada ambiental. Y por eso lo que pensamos es que el diseño genérico de un nuevo Código de Ordenamiento Urbano Ambiental para el Partido General Pueyrredón tiene que estar enmarcado en referencias a áreas concretas de ciudad. Es decir, debe hacerse un esfuerzo para superar las características abstractas de las normativas convencionales, que era de última lo que estamos hablando. Esas características abstractas de las normativas convencionales tienen que poder tener en esa ecuación que tradicionalmente se da o por los perfiles, por el asoleamiento, por los supuestos impactos que puede generar la actividad, por los retiros de suelo, por esos pulmones de manzana que hoy ya prácticamente no existen y tanto pavimentados, digamos, poder tener, digamos, también evaluados cuáles son las capacidades de carga del suelo, cuáles son las superficies de impermeabilidad permitidas, cuáles son las distintas características territoriales que en realidad la información no la da la misma naturaleza, no la da ninguna, digamos, concepto abstracto para poder de esa manera poder ubicar las actividades en los lugares que hay capacidad de carga y no, digamos,
o desaprovechar capacidades de carga para nuevas actividades, o en todo caso dañar lugares del territorio con actividades que superan esas capacidades de carga. Y acá llegamos también a uno de los últimos temas que me interesaba hacer hincapié. Una nueva normativa debería contemplar mecanismos de evaluación ambiental para disminuir diferencias entre actores activos y pasivos de nuevos emprendimientos y también para establecer los términos de compatibilidad de usos en base a parámetros ambientales, ruidos, contaminaciones. Yo creo que también la mirada ambiental puede dejarle de lado la lógica de la presunción de que la actividad va a generar tal impacto. Hoy en día las actividades iguales pueden generar distintos impactos. Tiene que ver con la tecnología que se usa, tiene que ver con el tipo de insumo, tiene que ver con una industria que desarrolla mecanismos de gestión ambiental y una industria que no la desarrolla, con lo cual hoy se hace absolutamente imposible esa antigua presunción de que si se realizaba tal actividad los efectos eran tales. Hoy no pasa eso. Hoy podemos tener una actividad que no genera prácticamente impactos y otra actividad absolutamente igual que genera todos los impactos del mundo. Y tiene que ver con eso, sobre todo con los insumos, con la tecnología y con la gestión ambiental que desarrollan las personas que trabajan. Entonces, digamos, y además ya tenemos herramientas para poder precisamente no solamente establecer la prevención de los futuros impactos, sino también tomar medidas de compensación, de mitigación y hasta de anulación de esos futuros impactos. Entonces, si tenemos las herramientas, creo que ya no tiene mucho sentido seguir en esa mecánica de la presunción de qué va a pasar si esto se pone ahí. El estudio de impacto ambiental es un estudio ya desarrollado. En la provincia de Buenos Aires tiene legislación desde el año 97. En distintos lugares del mundo hay mecánicas diferentes de cómo realizar estudios de impacto ambiental. Mar del Plata fue una de las municipalidades que primero generó un equipo profesional para evaluar y para hacer los estudios de impacto ambiental. Y por el otro lado, en la Argentina prácticamente no se ha usado, pero en muchos lugares hay otra herramienta que no es tan conocida como el estudio de impacto ambiental y es la evaluación ambiental estratégica. Y la evaluación ambiental estratégica lo que hace es eso, es poder prevenir y mitigar los impactos ambientales, no que van a ser las actividades, sino que van a ser las normas. Y la verdad, en Estados Unidos se usó por primera vez en el año 56 con una ley de uso del carbón. Y después en distintos lugares del mundo se fue utilizando la evaluación ambiental estratégica para poder prevenir eso, el uso de las normas, qué tipo de impactos pueden generar y cómo se pueden mitigar o se pueden anular. Entonces me parece que, digamos, hoy tenemos la oportunidad de someter un nuevo Código de Ordenamiento Territorial a distintas pruebas de herramientas que ya están probados en distintos lugares. Parecería que así como en el 79 y en el 80 no teníamos la mirada ambiental, porque el mundo recién lo estaba discutiendo a partir del 72, hoy estamos al revés, ya no tomamos tanto tiempo que al revés, ya está todo probado y ya podemos traer que ya evidentemente las herramientas están. Así que, bueno, eso lo que queremos aportar son algunas miradas que nos parecerían importantes para el trabajo que está haciendo el plan estratégico y para el trabajo que viene seguramente en una segunda etapa dentro de lo que es, digamos, las instituciones y el Estado municipal, de una revisión y un mejoramiento desde el punto de vista de la mirada ambiental y de otros de este Código de Ordenamiento Territorial. Así que nada más y muchas gracias y quedo a disposición de ustedes. No sé si le quieren hacer alguna pregunta al arquitecto Artime antes de que se nos vaya. Allá hay una pregunta, Marcelo. A ver, pues no te llegué a escuchar, a entender prácticamente nada, te pido disculpas, si no me lo podés repetir. ¿Me decías a tu criterio? Ahí está, ahora te escucho un montón. Yo quería saber cuál es la eficacia que tiene la municipalidad como autoridad de control ante las situaciones donde es necesario presentar un estudio de impacto ambiental. El estudio de impacto
ambiental están definidos en la provincia de Buenos Aires por dos leyes. Una está definida por la 11.459, que es lo que tiene que ver con los procesos de estudio de impacto ambiental para todo lo que es actividades industriales, y la otra es la 11.723, que es una ley provincial que rige todos los estudios de impacto ambiental para solo actividades no industriales, ya sea residenciales, deportivas, recreativas. Vos me decías cuáles son las herramientas que tiene el Estado municipal. El Estado municipal... ¿Las? La eficacia, perdóname. La verdad que hoy, y no lo digo hoy, digamos, y mucho menos, digamos, solamente en nuestra gestión, digamos, ya hace muchos años que la Municipalidad de General Pueyrredón fue de las primeras municipalidades que formó un equipo interdisciplinario técnico, la verdad que muy pero muy capaz, primero para poder evaluar estudios de impacto ambiental, pero también para hacer estudios de impacto ambiental. La verdad es que hoy en día la mayor parte de las obras de infraestructura que se han hecho, digamos, del municipio son evaluadas por ese equipo y después son aprobadas por otros organismos, ya sean provinciales o nacionales. Ese equipo funciona bien y de hecho también la municipalidad fue, si yo no me equivoco, en el año 2002 o 2003, la primera municipalidad que la provincia de Buenos Aires le delegó poder inclusive evaluar estudios de impacto ambiental de segunda categoría, que en realidad son industrias que ocupa prácticamente el 80% de las industrias, mientras que hoy todavía te diría que el 80% de los partidos de la provincia de Buenos Aires o de las municipalidades tienen que mandar sus estudios de impacto ambiental a ser aprobados en la OPDS y después vuelven. La verdad que Mar del Plata picó en punta, por suerte, y tiene un equipo que lo hace. Eso funciona bien, la verdad que no tengo duda que funciona bien y funciona bien desde hace años, digamos, porque hay personal, pero muy capacitado en el municipio. Después están las actividades de control. La verdad que las actividades de control de industrias en general funcionan bien. También hay, la verdad, Mar del Plata no tiene un parque industrial, y no hablo del parque territorialmente, sino de un volumen de industrias que tengan grandes afectaciones sobre el medio ambiente. La verdad que en Mar del Plata no hay grandes siderúrgicas, no hay grandes petroquímicas, digamos, lamentablemente por la capacidad de mano de obra y, si se quiere, qué suerte, por la cantidad de afectaciones al territorio. Con lo cual, la verdad que Mar del Plata no tiene hoy, digamos, industrias que sean muy difíciles de controlar. Y la verdad que también pasó, sobre todo en la última mitad de los 90 y en la primera del 2000, que las industrias que en Mar del Plata podrían tener un potencial contaminante más importante que otras, generalmente son industrias que exportan. Y en realidad las regulaciones internacionales de comercialización les han obligado, digamos, a irse metiendo en los parámetros ambientales, digamos. Con lo cual, la verdad que hoy lo que tiene que ver con el control industrial no está mal, funciona bien y los controles se cumplen. Lo que sí es una deuda seguramente pendiente, y no estamos hablando de la pequeña y de la mediana, es la industria informal y la muy pequeña industria, que a veces no entra, digamos, o porque está informalizada, porque no está blanqueada, porque no está en los circuitos administrativos, y ahí sí empezamos a tener problemas, digamos, con actividades que se hacen en condiciones que no son las razonables, residuos que no se sabe muy bien a dónde van. Digamos, te diría que hoy, digamos, el principal problema lo tenemos con las actividades informales, no con las formales. No sé si eso más o menos completa. ¿Podemos agregar el tema de la deuda pendiente? Entonces, las situaciones de impacto ambiental contra la reserva Puerto, quizás. Mirá, la reserva Puerto tiene que ver con muchas de las cosas estas de lo no jurisdiccionalidad, digamos, que yo decía. La reserva Puerto, gracias a que tuvo jurisdicciones dudosas y transitó mucho tiempo más en tribunales, digamos, y entre abogados, que entre profesionales dedicados a la gestión ambiental, llegamos al momento en el cual estamos. Y la reserva Puerto es como la muestra gráfica de la tirantez permanente entre la necesidad, de un lado, de las actividades industriales, que siempre se ha puesto en la mira como una posible ampliación de la industria del puerto, con esas necesidades. Y del otro lado, el otro vecino que tiene que ver con la necesidad de actividades deportivas, recreativas y sociales.
Yo creo que la historia de la Reserva Puerto es como lo más gráfico de muchas de esas contradicciones y que además violan estos principios que uno lo habla en la temática ambiental. La compatibilización de intereses, lo participativo, la percepción, digamos. La verdad que yo no sé qué pasaría si uno hace una encuesta sobre la valoración de la Reserva del Puerto, o si uno fuera muy al hueso sobre ver cuáles son los valores, digamos, naturales y biológicos de la reserva. Pero evidentemente hay algunas valoraciones que a lo mejor no pasan por esas cuestiones que hace que hoy le llamen reserva y todos le llamemos reserva a un lugar que en realidad en ningún papel dice que fuera reserva. Ahora ya está a punto, exactamente. Pero me parece que tiene que ver con eso, digamos, donde la historia de la Reserva Puerto los últimos 20 años es como el crack, digamos, donde se demuestra la necesidad de contar con estos valores de la prevención, lo interdisciplinario, lo interjurisdiccional, la percepción y lo participativo. Creo que es un ejemplo perfecto de la necesidad de contar con eso. Bueno, yendo más a lo cotidiano y saliendo tanto más de lo conceptual, nosotros de ENOSUR no le hemos aprobado el estudio de impacto ambiental al Club Aldo Civi. El Club Aldo Civi lo presentó y hace 4 meses nosotros, digamos, dimos una cantidad de motivos por el cual nosotros no le vamos a aprobar el estudio de impacto ambiental, porque la verdad que está muy mal hecho el estudio de impacto ambiental, sinceramente. Y eso es gracias al equipo ese profesional serio que hay en el ENOSUR. A partir de esa cuestión, que es una cuestión absolutamente técnica y de gestión ambiental y de personas que están en los temas ambientales, a partir de ahí entramos en un fárrago de lo que tiene que ver con jueces, cámaras, abogados de partes y contrapartes, que la verdad que yo ahí, digamos, en mi humilde condición de arquitecto, no querría profundizar porque no conozco. Lo que sí te puedo decir es que a cada asesor letrado que vos le preguntás a la municipalidad tiene opinión de dispares, digamos. Nosotros igualmente hemos intimado a la detención de las tareas, pero yo creo que, digamos, por lo que uno viene escuchando del tema legal, creo que nuestras intimaciones duran 24 horas en tribunales. Es una muestra de lo que te decía seguramente, pero es una cuestión más de abogados que de ingenieros ambientales, te diría. Bueno, si querés, llevando un poco lo que vos decís al principio de la charla, digamos, tiene que ver también con el tema de la percepción y de la cuestión técnica. Cosa que la percepción, siempre la gente tiene la percepción de que las autoridades locales pueden hacer como intervenciones en cualquier lugar, en cualquier momento y contra quien sea. Volviendo al tema del código, yo la verdad que no recuerdo en este momento si uno agarra el Código de Ordenamiento Territorial, ese lugar de la ciudad que usos tiene permitidos. Pero a lo mejor sería interesante también fijarse. Siga haciendo delante de la vista de todos obras, sabiendo que todos, por gran parte de la población de Mar del Plata, tienen denegado, ¿no? Y aún así, hoy, como comentaba, están las tomadoras trabajando. Mira, te puedo ser, la verdad, muy sincero. Viste que yo en un momento decía, sería importante también, y trato siempre de marcar las respuestas en el marco de la charla, digamos, el tema de las percepciones y de las valoraciones. Yo estoy convencido que cuando a una población realmente le interesa mucho un tema, es muy difícil que un solo actor nos lleve puesto a todos, digamos. Y la verdad que podría haber muchísimos ejemplos en la historia. Está bien, te digo, me parece que hay ejemplos en la historia, no solamente de Mar del Plata, en muchos lugares, que cuando se trata de ir a algo, que hay una cantidad de población muy importante interesada en el tema, que hay comunes denominadores de valoración altas, muy masivos,
es muy difícil poder avanzar. La verdad que, y por el otro lado, también las reglamentaciones y las leyes siempre son consecuencia, digamos, de la presión social. La verdad que lo cierto es que después de 20 o 30 años, recién ahora, la legislatura de la provincia va a convertir en reserva por ley provincial. Y la verdad que sacando, digamos, algunos grupos, digamos, que siempre actuaron, y está buenísimo que lo hayan hecho, la verdad que tampoco hubo nunca un interés muy grande, digamos, por una abrumadora cantidad de población sobre el tema de la reserva. En otros temas sí ha pasado, digamos, que no tiene posibilidad social y las cosas no funcionan. Yo me acuerdo cuando hace 15 años se buscaba un lugar para poner el centro de disposición final de residuos. Se intentó, se compró un campo, se trataron de buscar las aprobaciones y no se pudo poner. Y no se pudo poner porque no había factibilidad social para ponerla. Y durante 10 años Mar del Plata estuvo buscando a ver en qué lugar había una cierta factibilidad social para poder poner un centro de disposición final de residuos donde ahí funciona. Porque en algún momento se decidió que lo mejor era ponerlo al lado del basurero, que ya es un lugar impactado, y ahí se pudo poner. Entonces, yo creo que también habría que ver, digamos, en estos años qué fue lo que pasó. Digamos, que en algunos momentos no hubo factibilidad social para poder algunas cosas, y la verdad que en otras situaciones sí la hubo, digamos. Igualmente me parece, digamos, que para no aburrir, digamos, a todos, si quieren los invito a seguir charlando. Total es un tema que lo hablamos todos los días, con lo cual nos tomamos un café mañana en la municipalidad y lo seguimos charlando. Pero digo en el ánimo de no aburrir a todos con un solo tema. No aburrirlos, digamos, pero no monopolizar con un solo tema. Bueno, si no hay más preguntas, le agradecemos al arquitecto Artime nuevamente su disertación y los invitamos a degustar un cafecito en la espera de la próxima charla. Perdón, arquitecto. Perdón. Perdón. Mi nombre es José Cancho, soy técnico de política de saneamiento. Somos una actividad de hacer, financiada solamente por el Gobierno Nacional. Bueno, es un simple comentario nada más, pero creo que es un ámbito bueno para enfatizar que estamos debatiendo y con las buenas acotaciones que ha hecho respecto de la gente participante, es el emisario submarino indudablemente está diseñado, calculado para los zonas de frente de México. Entonces, creo que es un buen ámbito y como usted muy bien lo recalcó, estoy totalmente de acuerdo con la percepción que el éxito de ese emisario submarino, de esa disposición final de los residuos sólidos, los residuos domésticos, va a basar enfáticamente en que se controle lo que son los residuos domésticos. Es decir, todas aquellas industrias, casos de pesquera, de pescado y demás, tiene que haber descuento porque se viene el equipo profesional que conoce a través de licencia de fracción y todo, tanto como el ingeniero del óleo, que van a poner, están poniendo especial énfasis en qué calidad de líquido va a poder disponerse a través del emisario submarino. Entonces, creo que, como bien usted lo dijo, esto es una cuestión de percepción, por lo tanto, el éxito de ese emisario y de esa planta de pretratamiento lo va a tener el control, el monitoreo y todo lo que de aquí en más se pueda realizar una vez que estamos llegando al final de poner ese emisario, que tanto los marplatenses saben muy bien el tiempo que nos ha tocado, tanto en tiempo como en costo, como en inversión, ponerlo en funcionamiento. El éxito de eso va a ser justamente un control y un monitoreo de cuáles son la calidad de los efluentes y que ese emisario está calculado para emisario solamente de características domésticas. Por lo tanto, es un simple comentario y que lo doy por hecho y lo corroboro de acuerdo al equipo profesional tanto de la municipalidad como del equipo de OCE, que va a ser así. Nada más que eso. Bueno, muchas gracias.